Amigos televidentes, Vea Canal se caracteriza por ser un canal dinámico, incluyente. Se dan cuenta que en esta misma franja de Conversemos hemos tenido invitados de toda índole. Hoy, como todas las semanas, nos acompaña la profesora de textos bíblicos y de cultura hebrea, la hermana Claudia Méndez. Ella hoy nos va a relatar una historia interesante, algo que yo también tengo deseos de conocer, y que es la historia sobre los 12 pueblos de Israel, cómo se desarrollaron, cómo se esparcieron alrededor del mundo, cuáles han sido las características de cada uno de ellos. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Y por favor, compártele a los televidentes de Vea Canal cómo empieza esto de las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son las que están actualmente? ¿Cómo las podemos identificar? Sus características, cuéntanos. Gracias, Richard. Pues nuevamente un placer estar aquí contigo, con toda la teleaudiencia. El día de hoy pues vamos a platicar sobre las 12 tribus, pero más allá de eso, incluso podemos meternos un poquitito por cuestiones de tiempo a temas políticos, ¿verdad? Porque esto es una cuestión de una incidencia, pues no solamente espiritual, sino que tiene una incidencia geopolítica y que ahorita pues en estos tiempos está de moda, ¿verdad? Así que comencemos por el Nuevo Testamento, y es que Dios nos dice que nos anhela, y este es el principio de todas las cosas, porque Dios quiso hacerse pueblo para sí. Así que de ahí empieza el relato de Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra, y creó pues todas las cosas que nosotros sabemos en 6 días, y al 6º día creó al hombre. Y esto pues tenía un propósito, no fue una cuestión al azar. Dios buscaba compañía, Dios buscaba un amigo. Y esto se relata próximamente en los siguientes capítulos de Génesis, en donde el Señor desciende a platicar con Adán, a hablar cara a cara. Todos conocemos la historia bíblica, que de una costilla pues sale Eva, y así continúa todo el relato, pero Dios buscaba un amigo, Dios buscaba una familia. De eso se trata toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en su infinito amor, sabiendo Dios aún que el hombre iba a pecar y que iba a suceder todo lo que iba a suceder, jamás pensó en hacerse para atrás. Al contrario, en el texto donde nos narra que ha sido malinterpretado a la hora de cambiarlo y trasladarlo a diferentes idiomas, que dice, y Dios se arrepintió, no habla de un arrepentimiento como tal cosa cuando nos narran la historia de Noé, sino que nos está diciendo, y a Dios le dolió tanto que el hombre hubiese pecado, porque esto lo separaba de él. Así que esa expresión en hebreo es como cuando un niño pequeño se cae y se le va el resuello, que es tanto el dolor de Dios con respecto a la relación que ve quebrantada con los hombres, que Dios llora, y a esto le llama la Biblia Dios se arrepiente. Pero Él en su infinito amor se provee para sí pueblo, y continúa la historia bíblica, y entonces vemos que escoge dentro de Ur de los Caldeos a un hombre que pues vivía en Babilonia, y este se llamaba Abraham. Pero vio Dios que el corazón de Abraham era un corazón listo para tratar con él. Así que de aquí Dios se manifiesta a Abraham, y todos conocemos pues también la historia, y dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el contexto hebreo, ellos en los libros que van alternos a la Biblia nos cuentan que Abraham ya tenía noticias de ese Dios poderoso, que no fue la primera vez, pues sí, que se le apareció y que tuvo una relación con él, pero él ya había oído de las maravillas de este Dios. Así que Dios le creyó y salió de su tierra y de su parentela. Y luego pues tuvo un hijo, ¿verdad? Con ayuda, sabemos todos de la promesa, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham un hijo, siendo ya él muy viejo, y su esposa también ya entrada en años. Y pues era esperanza contra esperanza. ¿Quién se iba a imaginar que un par de viejitos pudiesen tener descendencia? Así que Sara se ofrece a ayudar a Dios y le da a su esclava Agar, y pues procrean un hijo con Abraham, Ismael, pero no está en esta línea la promesa de Dios, sino Dios le había dicho a Abraham que le daría descendencia con Sara. Y próximamente pues contra toda naturaleza, Sara queda embarazada, y de ahí sale
pues un hijo precioso que se llama Isaac, por donde vendría la línea de bendición para quien posteriormente sería nuestro Mesías, Jesucristo. Por eso conocemos a los padres de la iglesia o los padres del pueblo de Israel como Abraham, Isaac y Jacob. Y es de Jacob precisamente, hijo de Isaac, que tiene 12 hijos y de donde salen las 12 tribus de Israel. Esto es un cuento realmente precioso. O sea que Isaac es el padre de las 12 tribus de Israel. No, Isaac es padre de Jacob. De Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Y cada de esos, ahí surgen las 12 tribus de Israel. Exactamente. Y pues nosotros vemos en todo el texto bíblico, ¿verdad?, que todo tiene relación con las 12 tribus de Israel. Realmente la Biblia es un texto hebreo para hebreos, escrito por hebreos, por supuesto con la inspiración divina. Así que toda la historia que nos narran es acerca de las 12 tribus. Pero resulta, Richard, que todos conocemos que hubo un rey de gran nombre sobre la tierra, David. Y David tiene un hijo que se llamó Salomón. Y este fue el que construyó el templo para Dios, casa para Dios. Cuando muere Salomón, todos sabemos que fue un hombre sabio, que incluso vino la reina de Saba para conocer a este hombre asombroso, ¿verdad?, por su justicia y por su conocimiento, siempre por se su habla de la justicia salomónica, exactamente, ¿verdad? O sea, fue un hombre impresionante, con unas riquezas, pues seguramente impresionantes también, y él fue el que edificó templo para Dios. Reinó por muchos años con equidad sobre Israel, pero al finalizar ya sus días, hizo lo que a Dios no le agradaba. Y se buscó concubinas y fue a incensar a Ceras, es decir, a dioses fuera del Dios de Israel, y pues murió en vejez. No tan buena vejez, no como debió de haber sido, pero dejó un hijo que fue su heredero, y este fue Roboam. Y todos esperaban en el reino que Roboam fuese un rey justo, y resultó todo lo contrario. Empezó a subirle los impuestos y a tratar mal a todos los israelitas. Y hablo de israelitas porque judíos son los que vienen de una tribu. Después conocemos al pueblo de Israel como judíos, pero vamos a pasar a entender la razón de esto. Y entonces hay un hombre que era la mano derecha de su padre y entra con el rey y le dice: mira, Roboam, si tú continúas haciendo esto con tu pueblo, seguramente no vas a tener muchas ventajas ni beneficios. ¿Por qué no tratas al pueblo como lo hizo tu papá con equidad? Y Roboam pues se niega. Así que Jeroboam, indignado, toma 10 tribus y se van hacia el norte. Así que el reino de Israel se divide en dos. Estas son las 2 casas de Israel. 10 tribus al norte y 2 que se quedan asentadas en Jerusalén, la capital de Israel. O sea que ahí, permítame una cosa, que estamos hablando que desde tiempos bíblicos, exacto, o sea, Jerusalén ha sido la capital del pueblo israelita. Exacto. No hablemos de los judíos, del pueblo israelita. Así es. Porque cuando la gente habla de Israel, cree que en Israel todos son judíos, y no es cierto. No. Resulta que en Israel, según lo que hay cristianos, hay musulmanes que también son judíos. Así es. Es que exactamente, que no que son judíos, sino que también son israelitas. Judío es el que profesa la religión judío. Exacto, exactamente. Y entonces la diferencia entre hebreo, israelí y judío, o sea, es una diferencia clara. ¿Cuál es la diferencia? Hebreo, en su término, en su acepción lingüística, es el que cruza. Así que Abraham fue el que cruzó el Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. Eso es el hebreo. El israelita es el que es descendiente de Israel, es decir, el de Jacob, que puede ser de cualquiera de las tribus. Y el judío específicamente es el que es de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué identificamos nosotros hoy día a los israelitas como judíos? Y la situación es muy clara. Es porque ellos se quedaron asentados justamente en Jerusalén. Ellos, los benjaminitas y los levitas.
Así que estas tribus se pudieron localizar y todos sabían que los judíos estaban en Jerusalén. Benjaminitas porque venían de Benjamín. De Benjamín. Y levitas porque venían de Leví. De Leví, exactamente. Hoy se aprendía. Pero entonces... ¿Y por qué le dicen Leví? El Leví le dicen a los sacerdotes. ¿Sabes? Así es, porque Dios los designó justamente para esto. Y esto dice, hay que aportarle al levita. A los levitas. Lo que sucede es que cuando Moisés descendió del monte Sinaí y encontró aquella cosa terrible que todos estaban rindiendo culto al becerro de oro, Dios se encendió en furia y pidió que matasen y asesinasen a todos aquellos que habían sido idólatras. Y los únicos que ardieron en fuego por Jehová fueron los levitas. Así que el Señor les concedió, por esta razón, el levirato, el sacerdocio. Esa es la razón. Los únicos que ardieron en fuego. Y mataron a todos los que habían... Exacto, okay. Exacto. Entonces, regresando, ¿verdad?, a la ubicación propia de los judíos, estos estaban pues bien ubicados y los reconocían, pues eran los judíos, pero ahí habían benjaminitas y también habían levitas. El pecado del pueblo, bueno, sabemos que el hombre es dado a pecar, ¿verdad, Richard? Y el Señor siempre ha sido claro en las reglas del juego. Por eso nos ha dado lo que nosotros conocemos como la ley o la Torá, que es más bien en su traducción correcta las enseñanzas o las instrucciones para que nos vaya bien. Y ahí está el carácter de Dios descrito, para que nosotros vayamos creciendo de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Pero resulta que Jeroboam, regresando nuevamente a las 10 tribus, decidió que para que su reino, su pequeño imperio que se había formado, no se destruyera, debido a que el único lugar de sacrificio pues era el templo en la parte del sur, tenían que bajar a hacer sacrificio los de las 10 tribus que habían quedado en el norte. Así que dispuso a hacer 2 templos y con ello hizo 2 imágenes de 2 bueyes para que los adoraran. Así que Jeroboam cayó en un pecado tremendo de ya no ayudar a que el pueblo de Israel se encontrase todo. Estableció lugares de adoración pagana, fueron hechos ídolos y además cambió las fiestas de Santa Convocación, especialmente la de Sukkot y Shabbat. Así que vemos que hay claramente desde aquí también un espíritu, como dice Daniel 9, de cambiar los tiempos y la ley. Así que el pueblo, las 10 tribus o el pueblo del norte constantemente estuvo pecando delante del Señor. Y el Señor mandó profetas para que se arrepintieran y constantemente los llamaba al arrepentimiento con la Torá. Y el pueblo no escuchó. Así que en el 722, tal como está determinado en Levítico 26, vino un pueblo y los tomó por asedio y los diseminó en toda la tierra. Estos fueron los asirios. Y estas son las 10 famosas tribus perdidas de Israel. Pero podemos poner los ojos claros sobre las otras 2 tribus que estaban en el lugar del templo, y estos son pues los judíos, benjaminitas y los levitas, repito. Y esto sí se conoció la trayectoria histórica que han tenido, y esta es la razón por la que hasta el día de hoy al pueblo de Israel se le llaman los judíos. Ahora, pero estas 10 tribus que fueron diseminadas por todo el mundo, no hay récord de dónde están, de cómo se llaman, de cómo ubicarlas, porque, por ejemplo, según la teoría de algunas tradiciones religiosas, como los mormones, dice que una tribu de Israel vino a América. Eso dicen ellos, ¿no? Exacto. Que otras fueron para el norte de Europa, que algunas se fueron para lo que es la península ibérica. ¿No hay alguna la forma de ubicar esas tribus? Pues efectivamente, Richard, en estos tiempos que son efectivamente los últimos, ¿verdad? Estamos teniendo sorpresas increíbles. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, que esto me parece que es tan relevante, se encontró que los levitas, los de la tribu de Leví, tienen un gen que únicamente lo tienen ellos en toda la gente del planeta. Así que se pueden identificar quiénes son los levitas hoy en día. Esto es tremendo. Luego se han ido descubriendo diferentes tribus en África. Pero ese gen, como provienen
de 12 hermanos ha de repetirse en todas las demás tribus, ¿no? No, únicamente en los levitas, porque los levitas tienen un llamado especial, así que solamente en los levitas se encuentra. Qué interesante. Exacto, y usualmente son aquellas personas de apellido Cohen y Leví, ¿verdad? Y es impresionante ver que efectivamente tienen ese gen. Por otro lado, pues hay muchos pueblos que guardan ciertas costumbres, ciertas halajá o ciertos hábitos del pueblo hebreo alrededor del... Por ejemplo, en África, en Etiopía, hay una tribu específicamente que tiene un arca del pacto, la tienen guardada. Y ellos por los años y los años han venerado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin ir más lejos, nosotros aquí en Guatemala tenemos muchos apellidos que son de origen sefardí. Estos son los judíos que se ubicaron por España, exactamente. También están los askenazi, que son los que se ubicaron por toda el área de Alemania. O sea, sí se puede ir más o menos detectando. Y Rusia, ¿no? Y Rusia, efectivamente. Y también en Inglaterra, ¿no? Obviamente. Sí. Es decir, pero yo creo que los judíos han cambiado de apellidos por el tema de la persecución política, ¿no? Efectivamente, recordemos que desde siempre han sido perseguidos, como usted lo dice. Y esto coincide también con las fechas estipuladas en la Biblia, que es apasionante hablar acerca de profecía y de escatología, coincide mucho con el 9 de Av. Es una fecha en donde continuamente, en varios ciclos, se ha repetido que sacan a los judíos de diferentes comunidades o diferentes países, así España, Inglaterra, ¿verdad? En diferentes épocas. Otra cosa que se repite es el templo. El templo fue destruido en la misma fecha en diferente año. Entonces, Dios es un Dios de ciclos, Richard. Dios es un Dios que nos cuenta el final desde el principio. Y esta es la razón por la que nosotros tenemos que estar realmente enterados, entendidos y muy pendientes de las escrituras y de todas las noticias que vemos. Porque yo me refería al principio con los temas geopolíticos. Y muchas veces los guatemaltecos no entendemos de verdad la repercusión no solamente espiritual, sino política y económica que tienen asuntos como el voto, ¿verdad? A favor de Jerusalén, el traslado de la embajada. Guatemala está haciendo no solo historia, sino que está contribuyendo al establecimiento del trono de Dios sobre la tierra. Y esto se lo digo no por una simple apreciación o por subjetividades, sino que existe un estudio, una ciencia que se llama gematria, que es el estudio del valor de las letras hebreas y su valor numérico, y por gematria nosotros nos podemos dar cuenta que estos tiempos son esos finales. Y ese voto fue a favor del establecimiento del trono de Dios. No le puedo decir que sea mañana ni pasado, pero este año hemos de ver cosas tremendas en el mundo, y sobre todo que tengan que ver con Israel. Hablamos de la gematria y de los tiempos finales. ¿Qué puede esperar el ciudadano común de los tiempos finales? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Caos, sí. Guerra, hambre. Sí. ¿Cómo nos preparamos? Efectivamente, pues Richard, solo hay una forma de prepararse, solo hay un camino, una verdad y una vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Qué esperamos a nuestro alrededor? Sí, caos, muerte, devastación. Vemos los terremotos que se están incrementando, los cielos están contando una historia. Es impresionante, exactamente, y esperemos la del 31, porque se dio un fenómeno, el 3 de diciembre hubo superluna y a los 3-4 días empezó la situación de Jerusalén. Y esto es porque la luna, de acuerdo a las profecías bíblicas, habla en referencia a Israel. Luego, el 1 de enero hubo otra superluna y el 31 hay otra superluna. Cuando se juntan dos lunas llenas en un mismo mes, es una luna azul. Pero esta, cabe la casualidad de que además es una luna de sangre. O sea que nos están hablando los cielos. Eso dice el Salmo 119, que los cielos cuentan la gloria de Dios, que es Jesucristo, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, es decir, la obra de salvación y de redención para todos nosotros. Claudia, me viene esta pregunta y por favor no la percibas como inoportuna, pero tú afirmas que
la forma de prepararse es aceptar Así es. a Cristo como Salvador. Así es. Ok. Si partimos de la base de que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, ¿qué va a pasar con los miles de millones de seres humanos que por desconocimiento, por influencia de los medios de comunicación, por necesidad política o porque nacieron en la Patagonia o fueron esquimales o nacieron en la cultura hindú, no conocieron a Jesús? Y ahora te quiero decir esto. Si Jesús establece ciertas normas de amor al prójimo, porque dice yo no vengo a abolir la nueva ley, sino que a cumplirla, y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hay dentro de las otras culturas y estos miles de millones de seres humanos, chinos, japoneses, que no conocen y que no han aceptado a Jesús, pero que viven de acuerdo a sus normas, ¿tendrán ellos misericordia o arderán en el infierno? Esa es la pregunta del millón, Richard. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. En el capítulo 1 del libro de Romanos dice que lo que se conoce de Dios es porque a Él le plujo darlo a conocer. Así que a cada uno nos es dado una medida de fe, a cada uno nos es dado un nivel de revelación. A cada uno nos es dado una medida de fe. Así es. Y eso es esperanzador, pues. Exactamente. Eso es esperanzador porque yo cuando veo eso, y a mí cuando me han preguntado, bueno, ¿y tú qué crees? Pues yo practico yoga, hago hinduismo, y bueno, y voy a la iglesia católica, pero me dicen, no, yo no puedo decir que yo soy cristiano. Le digo, ¿por qué? Porque es una palabra muy grande. A mí me queda grande eso de ser cristiano, me queda grande eso de ser católico, porque eso implica ser 100%. Hay una esperanza. Sí, pero vamos. A cada quien le he dado su flujo de fe. Una medida de fe. Uy. Pero también dice la palabra que el culpable no será tenido por inocente. Entonces. Se van feo. O sea, Dios es un Dios de amor y de misericordia, efectivamente. Y como dice Pedro, o sea, si el Señor no ha venido, muchos lo tienen por tardanza, mas Él lo tiene por misericordia. Porque está esperando que los hijos de Dios nos levantemos justamente a predicar. Esa es la necesidad de predicar. Por eso es que en estos tiempos no nos podemos quedar callados, porque si nosotros nos quedamos callados, dice la palabra, que hasta las piedras hablarán. Y como dice en el libro de Esther, porque si te quedaras callado, de algún lado vendrá la salvación, pero no sea que para este tiempo estés tú sobre la tierra. Porque de algún lado vendrá la salvación. Bueno, ¿verdad? pues esto es una esperanza la que tenemos acá, porque Claudia nos habla de la inmensa misericordia que tiene Dios. Yo espero que todos los hermanos de la humanidad puedan en algún momento dado ser iluminados por el amor de Dios y que puedan tener su pequeño flujo de fe y que pues Dios se compadezca porque aquellos que por desconocimiento, por un nacimiento afortunado o desafortunado dentro de otra cultura, pues tal vez no reconozcan al Salvador Jesucristo, ¿no? En lo personal, pues yo me voy por esa línea de amor y misericordia, ¿verdad? Dígame una cosa para terminar. ¿Hay posibilidades de que las tribus de Israel se hayan esparcido hasta llegar a América? Por supuesto, definitivamente sí, definitivamente sí. De hecho, como platicábamos, los apellidos sefardíes son una muestra de esto. Pero hay algo que me parece infalible, y es el amor que se siente en el corazón por Israel. Es algo que no se puede explicar, definitivamente. Podemos platicar con cientos y con miles de personas que me dicen, yo amo a Israel y no entiendo por qué, no sé si tengo algún vínculo consanguíneo, si realmente mi linaje es o no es, pero es un amor que sobrepasa todo. Así que yo creo que ese es un indicativo mucho mejor, ¿verdad?, que cualquier otra cosa. Pero lo importante, Richard, es que si nosotros nos vamos al Apocalipsis, y perdone que me tome un par de minutos de tiempo, dele. Y es que nosotros cuando vemos que el Señor nos habla de la Nueva Jerusalén, que es pues ya una figura del reino venidero, del tiempo que hemos de pasar la eternidad con Cristo, solo hay 12 puertas. No hay 12 puertas más la de los gentiles, y entiéndase por gentiles a las naciones que estamos fuera de Israel. Hay 12 puertas más la de los gentiles. Exacto, y las 12 llevan los 12 nombres de las tribus de Israel. Entonces tendríamos un serio problema los gentiles. Y ahí respondo entonces su pregunta. Y se le enreda un poquito más también. Porque
Resulta que Pablo nos dice en el capítulo 11 que nosotros fuimos injertados contra toda naturaleza. Siendo ellos el olivo, Dios desgarró o desgajó esas ramas para que nosotros fuésemos injertados. Nosotros que éramos un pueblo idólatra, pagano, alejado de todas las promesas, sin esperanza y sin Dios. Ahora fuimos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Así que no hay otra manera más que por la sangre de Jesucristo poder entrar para ser injertados, y un día cuando veamos descender del cielo a la Nueva Jerusalén, sabemos que por una de esas 12 puertas, aunque no sepamos a qué tribu pertenecemos, pero ahí estamos inscritos. Santo Dios, bueno, hay esperanza. Bueno, amigos televidentes, esto ha sido el programa de Coyuntura Nacional, hoy con 3 temas interesantes. Hablamos primero sobre el tema del aborto, ¿no? De cómo esto va a haber una vigilia a favor pro vida. Luego tuvimos un análisis serio y profundo sobre el tema de Belice y el futuro referendo el 15 de abril, donde a través de 2 expertos, un internacionalista y un constitucionalista, llegamos a entender la magnitud, ¿verdad?, de lo que fue esta invasión hacia Guatemala de parte de Gran Bretaña. Y por último, esta reflexión sobre los pueblos de Israel, que nos da una esperanza, porque todo el mensaje, concluyo yo, nos dice: hemos sido injertados para poder florecer. Muchas gracias por mantener su audiencia en este programa de Vea Canal. Yo soy Richard Shaw, en nombre de nuestra directora Karina Rodman, de nuestro director Otto Rodman y el mío propio. Les agradezco su sintonía y los invito a que no cambien ese canal, porque esta es La Voz del Pueblo. Muchas gracias, que tengan buen día.